¿Por qué quiero ser mamá o por qué soy mamá? Ese es el título que Dios me ha puesto en mi corazón para compartirte en este día tan pero tan especial. Quiero comenzar diciéndote que para mí en lo personal es muy movilizador estar hoy hablándote de este tema porque es mi primer día de la madre. Pero no me olvido de que hubieron 10 años de espera, 10 años de búsqueda por ser madre, 10 años donde Dios trabajó con mi corazón para hoy estar compartiéndote esta palabra. Porque esa es una pregunta, el por qué quiero ser mamá o por qué soy mamá, que todo el tiempo está dando vueltas en mi cabeza. Y quiero compartirte qué es lo que Dios me dijo a través de esta palabra. ¿Cuántas veces en nuestra vida queremos algo por el simple hecho de quererlo? Por un deseo un tanto caprichoso, podríamos decir. Qué bueno es poder en la vida parar, frenar y pensar el porqué de las cosas. Sin duda, el tema de la maternidad es un tema que hoy está muy vapuleado y, por qué no decirlo, bastardeado. Es un tema que se ha dejado, como se ha corrido del escenario, y no solamente eso, sino que hay todo movimientos que están en contra de pensar la maternidad como una bendición, sino más bien como un sinónimo de un sistema opresivo. Cada vez que uno escucha eslogan como escuchamos, ¿no? Como que dice la maternidad será deseada o no será, estamos viendo a través o atrás de ese eslogan, estamos viendo un pensamiento cultural individualista, estamos viendo un pensamiento errado, y no porque las personas que estén pensando eso sean personas malas, ni mucho menos, simplemente porque hay una idea equivocada de lo que es la verdadera maternidad. Y yo quiero tomarme los minutos que siguen con total permiso de tu parte, que me permitís, valga la redundancia, de poder entrar a tu casa. Quiero tomarme unos minutos para decirte qué fue lo que Dios habló a mi corazón acerca de algo tan preciado, tan esperado en mi caso y tal vez en tantas otras, que es la maternidad. ¿Por qué quiero ser mamá? ¿Por qué soy mamá? ¿Por qué sos mamá? Pregúntate, hacete esa pregunta, no le tengamos miedo a las preguntas incómodas. Tal vez tu realidad es que vos, la vida y las circunstancias te llevó al punto de que hoy te encontrás siendo madre y no lo buscaste, no lo deseaste, pero sos mamá. Puede ser tu realidad, o tu realidad tal vez es como la mía, de muchos años de espera, muchos años de búsqueda, un diagnóstico de infertilidad que me llevó a replantearme y a pensar el por qué no llegan esos hijos. Puede ser que esa sea tu realidad. Tal vez sos una persona que ha elegido de manera voluntaria y de manera totalmente individual, ha decidido no querer ser madre. Por eso digo que esta palabra es una palabra de Dios para cual sea la realidad que vos tengas, ¿sí? Y también es una palabra para los hombres. A los hombres no los quiero ahí que cambien de canal, que cambien a otro programa, no, porque realmente creo que Dios también quiere hablarnos a toda la familia en este día tan, pero tan especial. Quiero hablarte de tres historias que tienen muchas similitudes, aunque fueron en épocas diferentes, pero que tienen muchas similitudes, y las que quiero que hoy pensemos para sacar algunos conceptos en esta respuesta, en búsqueda de esta respuesta de ¿por qué soy mamá o por qué quiero ser mamá? Hay tres historias muy interesantes en la Biblia de maternidad que costó llegar a ese punto de la maternidad. Una de las historias es la historia muy conocida, la historia de Ana, una mujer que deseó por mucho tiempo, no dice la palabra por cuánto tiempo, pero se especula que pueden haber sido 10 años también, el tiempo que Ana deseó ser mamá. Ana se encontraba casada con un hombre llamado Elcana, y en ese tiempo donde estaba bien visto, o por lo menos aceptado la bigamia, él compartía ese matrimonio con otra esposa más, llamada Penina. Esta mujer, Ana, deseaba con todo su corazón ser madre. Lo deseaba como ninguna otra cosa. Y por años estaba triste, había entrado en una depresión por ese hijo que no había llegado. Ella va
se presenta en el templo, seguramente lo hizo más de una vez, pero la Biblia registra en 1 Samuel capítulo 1, ese momento donde su corazón estaba tan turbado, estaba atormentada porque la otra esposa del Cana, Penina, la atormentaba, dice la versión NBI de la Biblia, la atormentaba porque ella sí había logrado ser madre, pero como Ana no, y era muy mal visto no poder tener hijos en aquel momento, se consideraba hasta como una maldición el no poder tener hijos. Entonces Penina la atormentaba y Ana, tan angustiada, tan quebrantada, se presenta en el templo, hace una oración muy pero muy fuerte donde ella derrama su corazón y le dice a Dios que si Dios le concede la dicha de tener un hijo, ella se lo va a entregar a él, se lo va a dar a él como un profeta. Y de hecho Samuel, que fue ese hijo, esa respuesta, esa oración, tuvo nombre y se llamó Samuel, fue el profeta tan conocido y tan respetado del pueblo de Israel, el que luego iba a ungir a distintos reyes, y cómo olvidarnos del ungimiento del rey David y todo lo que eso significó. También tenemos otra historia en la palabra de Dios, la encontramos en el libro de Jueces, ¿sí? Un tiempo antes de Samuel hubo otra mujer que tampoco podía tener hijos, que también estaba en una situación de una esterilidad, una infertilidad, no podía tener hijos, y Dios le concede la dicha de tener un hijo conocido. El nombre de esta mujer no lo conocemos, pero sabemos que fue la mamá de Sansón, uno de los jueces que Dios quería levantar, que Dios quería que nazca para un propósito que era un propósito de libertad al pueblo y de gobernar también. Esta es la mamá de Sansón y la historia de Sansón, un juez que de una vida con bastantes metidas de pata, podríamos decir, pero que sin duda cumplió el propósito. Y otra de las historias, ya nos tenemos que ir al Nuevo Testamento, es la historia de una mujer de edad muy avanzada llamada Elisabet. Esto lo encontramos en el libro, en el Evangelio, mejor dicho, según San Lucas, capítulo 1, vemos cómo esta mujer, Elisabet, una mujer de edad muy avanzada, a otras traducciones en vez de Elisabet la llaman Isabel, ¿sí? Esta mujer de edad muy avanzada, esposa de Zacarías, fue ni más ni menos que la madre quien tuvo a Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Aquel elegido por Dios para preparar el camino del Mesías, preparar el camino de Jesús. ¿Por qué te cuento estas tres historias? Porque tienen una similitud. Las tres mujeres que te nombré, Ana, la mamá de Sansón, que no sabemos el nombre, y Elisabet, estuvieron por mucho tiempo pidiéndole a Dios hijos. Y sin respuesta, hasta que la respuesta por fin llegó. Y yo quiero decirte en primer lugar, y por eso busqué estas tres historias porque creo que ejemplifican lo que Dios quiere hablarte, es que la maternidad no es un fin en sí mismo, la maternidad es el medio para un fin. Sí, así como me escuchás. Y dije que este mensaje es un mensaje tal vez un poco contracultural, es un poco contra lo que hoy escuchamos, ¿no? Como ver la maternidad como un deseo de superación, de plenitud. Y si vemos en la palabra, la maternidad no tiene nada que ver con eso. La maternidad tiene que ver con el medio para un fin. ¿Cuál es el fin? Que Dios cumpla el propósito en esas personas que nos da o nos dará la posibilidad de poder educar como hijos. La pregunta que yo me hago es, ¿qué hubiera pasado si Elisabet, esta mujer tan grande de edad, que seguramente hacía décadas que le venía pidiendo a Dios un hijo, qué hubiera pasado si Dios hubiera contestado su oración 20, 30, 40 años antes del momento que la contestó? ¿Qué hubiera pasado? Claramente no hubiera sido el impacto que fue Juan el Bautista, porque Juan tenía que ser contemporáneo a Jesús. De hecho, Juan se llevaba unos meses con Jesús. Es más, Juan fue quien bautizó a Jesús. Te das cuenta que la maternidad no es un fin en sí mismo, sino el medio para un fin. Tenemos que entender y ver la maternidad como el medio para que Dios establezca sus propósitos en esas personas, en esos hijos que nos ha encomendado. La maternidad es el lugar de formación del carácter y personalidad de nuestros hijos. Nosotros vamos a ser el medio para la formación del carácter de nuestros hijos.
Y no quiero que vos pienses en hijos naturales nada más, porque Dios nos ha llamado madre y nos ha llamado madre aun cuando antes de tener hijos naturales, sea biológicos o sea por adopción. Los hijos son hijos, pero Dios también nos permite ser madres espirituales. Y tenemos que entender que sería una locura pensar que un hijo espiritual, por ejemplo, tiene como fin hacerme sentir plena o mejor como persona. No, el rol, la importancia la tengo yo como madre de guiar a ese hijo para que cumpla el propósito de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Te das cuenta por qué nosotros y tantos otros amigos y amigas, hermanos, levantamos la bandera de salvar las dos vidas? ¿Te das cuenta que no es una reacción contra una ideología abortista? No, nuestra bandera la levantamos porque entendemos que desde el vientre hay propósito. Porque entendemos que desde el vientre, desde la formación de esos embriones, como les quieren llamar, hay propósito. Y que si Dios dio vida es porque hay propósito. Por eso levantamos la bandera y por eso la seguiremos levantando. Aunque salgan leyes, aunque nuestro presidente se pronuncie como se pronunció en estos días, que esa ley va a salir, cueste lo que cueste, porque el presidente dice tener convicciones. Y yo quiero decirle al presidente, no sé si esto lo llegará a ver, que nosotros también tenemos convicciones. Y nuestras convicciones no son ideas, están en la palabra y nos van a seguir sosteniendo. ¿Por qué? Porque la maternidad no es será deseado o no será. La maternidad tiene que ver con el medio para un fin. Porque hay propósito. Porque cuando nos corremos de nuestro egoísmo, cuando nos corremos de nuestro pensamiento individualista, nos damos cuenta de que Dios nos ha dado la dicha, la gracia, no para sentirnos mejor, más plenas o más mujeres. No tiene absolutamente nada que ver con eso, sino de guiar a los próximos avivadores. Porque viene un avivamiento, amigo, amiga, quiero decirte, y es el último avivamiento antes que Jesús venga. Y nuestros hijos serán protagonistas de ese avivamiento. En segundo lugar, la maternidad es una herramienta de resguardo. Qué interesante que cuando Elizabeth se entera de que está embarazada, dice que por 5 meses ella se guardó en su hogar, no salió, no recibió visitas. Y uno dice, ¿por qué hizo eso? Yo creo que Elizabeth se le fue revelado de parte de Dios la importancia de esa criatura que venía en camino. Y se resguardó, seguramente se resguardó de los malos comentarios, seguramente se resguardó de cosas que la podían desenfocar. Ella había tenido la dicha de estar gestando en su interior el hombre que iba a venir para preparar el camino antes que llegue el Mesías. La maternidad es una herramienta de resguardo. Hoy nuestros hijos deben ser resguardados. ¿Resguardados de qué? De las ideologías que atentan contra su propia integridad. Porque las ideologías, que no son locuras nuestras como algunos piensan, son reales. Basta con dejar un ratito sin ningún tipo de control a los niños frente a un televisor viendo dibujitos. Es impresionante el bombardeo ideológico que los niños hoy están recibiendo como nunca antes. Y esto se debe a que el mal está avanzando. Y esto nos tiene que llamar a levantar una generación de madres que resguardemos la bendición que Dios nos ha dado. Te quiero explicar una cosa. Con esto no te estoy diciendo de que tu hijo viva en un raviol ni en un termo. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo de que tomes las herramientas para resguardar el propósito que Dios puso en tu hijo. Dice también que Ana se quedó con Samuel hasta que los destetó. Dice que el Cana bajaba a dar sacrificio y dijo, vení. No, dice, yo me voy a quedar acá con Samuel hasta que lo entregue. Y es muy interesante esta postura de resguardo que vemos una y otra vez. Por eso, amiga que estás viendo esto, y por qué no, amigo que estás acompañando, porque acordate que esto de criar hijos no es algo de las mujeres, es algo de la familia, tiene que estar involucrada en esto, en guiar en el propósito de Dios, pero pensemos en la importancia de la maternidad como un lugar seguro de resguardo, de una herramienta de resguardo. Elizabeth seguramente por esos 5 meses que resguardó a su hijo, que resguardó ese embarazo, se dejó de tener, de hacer sus quehaceres, de tener su tiempo, porque había un fin aún más grande. ¿Cuántas de nosotras, y me quiero incluir en esto, a veces nos quejamos, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo? Y es tan efímero el tiempo.
Es tan rápido que los niños crecen, que los hijos crecen. Y es oportunidad valiosa que Dios nos da para resguardarlos. ¿No te pusiste a pensar, amigo, amiga, que esta pandemia puede haber sido, entre otras cosas, permitida por Dios para que resguardemos a nuestros hijos? ¿No te parece que esta pandemia puede haber sido una herramienta de Dios permitida para que podamos, ¿por qué no?, enseñarle a nuestros hijos en casa? Y con esto no te estoy diciendo de que no tienen que volver las escuelas, claramente que eso en algún momento va a tener que volver, pero digo, a tanto bombardeo ideológico, ¿no es casualidad que nos tengamos que meter todos para adentro con nuestros hijos incluidos? Tal vez el propósito de Dios al permitir esta pandemia tiene que ver también con eso, que resguardemos y que podamos ser instrumento de resguardo. En tercer lugar, la maternidad, ver la maternidad como un acto de fe. Ana es el mejor ejemplo que encontramos. Su experiencia de oración nos ilustra con claridad qué elementos debemos usar para una oración eficaz. Fíjate, lo primero que vemos en la oración de Ana, que la podés encontrar en 1 Samuel capítulo 1 en adelante, es que Ana se relacionaba correctamente con Dios. Ana tenía una relación correcta con Dios. Tenía, en segundo lugar, un deseo muy intenso, el ser madre, tenía el deseo de ser madre. En tercer lugar, ruega por lo que quería, por ese hijo, rogó por lo que quería. En cuarto lugar, tuvo fe como para creer que recibiría lo que pedía. Le creyó que lo que estaba pidiendo iba a ser contestado. Y en quinto lugar, recibió la promesa por fe antes de que eso se convirtiera en una experiencia real. ¡Wow! ¡Qué mujer de fe, Ana! ¡Qué mujer de fe, Ana! Y después podemos seguir leyendo en Samuel, podemos ver cómo el cántico de Ana, la importancia de Ana en ese agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho. Entonces, qué importante ver la maternidad como un acto de fe. Amiga, mujer, madre, o tal vez todavía hoy no tenés a esos hijos y vas a ser madre, querés ser madre, empezá a poner en práctica la fe. La fe de ver lo que no es como si fuese. Porque de eso se trata, la maternidad como un acto de fe. También la maternidad como una preparación. Y perdón, antes de irme a este punto, quiero irme un poquito, volver al punto anterior. La maternidad como un acto de fe también tiene que ver en poder declarar en nuestros hijos aquello que no vemos. Y esto le estoy hablando especialmente a esas mamás de hijos adolescentes, jóvenes, que hoy han tomado malas decisiones, que hoy tal vez están hundidos en las drogas, tal vez hoy están hundidos en juntas que no son para nada buenas, que traen más dolores de cabeza que bendiciones. Déjame decirte, mamá, activa la fe. Declara lo que no es como si fuese. Empezá a cambiar el cómo lo llamás. Uy, no, porque este hijo no va a cambiar nunca. Empezá a cambiar desde tu diálogo. Empezá a declarar lo que no es como si fuese, porque la maternidad es un acto de fe. Fíjate qué interesante si uno se pone a pensar cómo Dios pensó a la maternidad en cuanto a la biología, me refiero, ¿no? La gestación de 9 meses, de 40 semanas. Qué tremendo es el ver que hay una personita que está creciendo adentro de uno, pero uno no lo puede ver. Solamente cuando se hace alguna ecografía, pero uno tiene que tener fe de que ese bebé está ahí, que está creciendo. ¿Te imaginas lo que sería si Dios hubiera pensado a las panzas transparente, como que uno la pueda ver? Sería como rarísimo eso. ¿Por qué? Porque la maternidad es un acto de fe desde el comienzo. Y la maternidad, sea por otros caminos, sea la maternidad por adopción, también es un acto de fe. Es creer y creer que Dios está en el asunto aunque yo no lo vea. De eso se trata. En cuarto lugar, la maternidad hay que verla como una preparación. Era necesario que el corazón de Ana, que la mamá de Sansón, que el carácter de Elizabeth sean quebrantados, sean rotos para estar dispuestos a entregar a los hijos que Dios les iba a dar. ¡Wow! Yo me imagino cuánto proceso y quebrantamiento era necesario en la vida de Ana, que de hecho lo fue, de angustia, para que Ana, sin titubear, una vez que Dios le dio la bendición de su hijo, no se quede con la bendición, sino que cumpla lo que dice, lo que había dicho.
En 1 Samuel 1:28 dice que Ana, entregó a Samuel a Dios. Y la palabra que aparece por entregó, que sería entregó, en realidad en el original es devolvió. Ana le devolvió a Dios a Samuel. ¡Wow! Ana sabía que Samuel no era suyo. Sabía que Samuel era la respuesta de Dios, pero que no era suyo, que el propósito de Dios para la vida de Samuel excedía al capricho de una mujer del simple hecho de querer ser madre. Pero era necesario que el corazón de Ana sea quebrantado una y otra vez hasta llegar a ese momento para que en el momento de devolverlo, lo pueda devolver. Porque nunca pensamos en las emociones de Ana. ¡Wow! ¿Le habrá costado devolver a Samuel? ¿Le habrá costado decir, bueno, Señor, ya está, que vuelva, que te lo devuelvo? Seguro que le costó, seguro que lloró. Y aparte Ana tenía esa fama, ¿no? del llanto fácil. Seguro que lloró, pero su corazón había sido quebrantado en medio de la espera, en medio del proceso, y por eso lo pudo lograr. Era necesario el quebrantamiento. Y yo te quiero decir en esta mañana, amiga, que has vivido quebrantamientos, que has vivido tal vez abandonos, que has vivido tal vez, ¿por qué no?, abusos, que has vivido situaciones terribles en tu vida. Y hoy te encontrás en este rol de madre o querer ser madre y decís, pero ¿cómo voy a poder ser madre con todos estos mambos que tengo, con todas estas heridas que tengo? Déjame decirte que Dios es especialista en cambiar ese quebrantamiento, en cambiar ese dolor, en cambiar esa angustia y convertirlo en un valle fértil. Mira lo que dice, te quiero leer esto que es tremendo, Isaías 32:15. Dice, desde lo alto, el Espíritu será derramado sobre vosotros, sobre nosotros. Entonces, escucha bien, porque esta es una palabra de Dios para tu vida, mujer, que has vivido quebrantamientos, que has vivido pruebas, desiertos, abandono, abusos y tantas otras cosas que solo Dios sabe. Esta palabra es para vos en esta mañana. Dice, entonces el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. ¡Wow! Todo ese dolor, toda esa prueba, todo ese desierto, Dios lo convertirá en un campo fértil y ese campo fértil será un bosque. Esas crisis que vos has vivido, esas angustias, esa soledad, sin duda, aunque Dios nunca quiso que pases por eso, jamás Dios quiso que pases por eso, Él tiene el poder para revertirlo y que eso sea tu preparación. ¿Para qué? Para poder estar dispuesta a lo que Dios va a hacer con tus hijos, que no son tuyos, son préstamos de Dios. En último lugar, la maternidad tiene un peso de precursión, la maternidad precursora. Juan fue un precursor. ¿Qué es precursor? Un adelantado. El precursor es el que precede o va adelante en el tiempo o en el espacio. Sin duda Juan fue un precursor, ¿sí? Porque Juan fue el que vino a preparar el camino para el Mesías, para Jesús. Fue un precursor. ¿Y no te parece que una persona precursora necesita una madre precursora? Por eso, amiga, te digo una y otra vez, si querés tener hijos precursores de avivamiento, que yo creo que en nuestra generación está viniendo el último avivamiento antes que Jesús venga, el último mover grande del mundo. Todo lo que está pasando alrededor confirma de que estamos a las puertas de un avivamiento donde las almas se entreguen, donde las personas corran a Jesús. Si vos querés que tus hijos sean precursores, abran ese camino, lleven a ese avivamiento, y yo te hablo por mí, yo sí lo quiero, yo lo quiero. Para eso tenés que ser una madre precursora. Para eso tenés que hacer lo que nunca se hizo. Para eso tenés que pagar el precio de ser una persona donde te pueden pensar mal de vos. Uy, no, lo que pasa que esta es súper radical para la crianza de sus hijos. No, lo que pasa que te van a juzgar, te van a criticar y ¿sabés qué? Oídos sordos. Tal vez tenés que hacer la gran Elizabeth, resguardarte. ¿Por qué? Porque realmente Dios quiere hacer con tus hijos, llevar a este tiempo, a esta sociedad, va camino a un avivamiento antes que Jesús venga. Y tus hijos pueden ser protagonistas, pueden ser precursores, pero para eso vos tenés que tomar el compromiso de ser precursora.
Me resigno a ir contra la corriente. Me resigno a criar los hijos que son de Dios como si fueran los hijos de cualquiera. No, yo me resigno a eso y voy a ser una madre precursora. Si este es tu deseo, esta es tu oración en esta mañana y este es tu compromiso, te animo que ahí donde estás, y antes de terminar, ya en un ratito más vamos a estar concluyendo, pero que ahora mismo, en este preciso momento, ahí te pongas la mano en tu corazón y digas, yo no voy a ir con la corriente, yo voy a ir contra la corriente, yo voy a ser una madre precursora. Aunque eso me lleve a perder amistades, aunque eso me lleve a la crítica, lo voy a hacer porque el propósito de Dios es mucho mayor. Fíjate qué interesante, ¿no? Zacarías recibió la palabra. Zacarías, el esposo de Elizabeth, fue el primero que recibe la palabra de que iba a venir Juan, ¿sí? Y lo recibió ¿en dónde? En el templo. Él servía en el templo, era sacerdote. Zacarías recibió la palabra en el templo mientras servía. Ana recibió la promesa, ¿sí? En el templo mientras iba y adoraba. Hay un patrón acá. Las vidas apasionadas por Dios dan a luz niños, personas apasionadas por Dios. Y esto, fíjate, Ana era una apasionada por la presencia de Dios. Zacarías era un siervo, y dice la palabra que tanto Zacarías como Elizabeth eran intachables, íntegros. Si querés que tu casa se respire pasión por Dios, empezá vos, mamá, a ser una apasionada por Dios. Empezá vos, papá, porque esta palabra no es solamente para las mamás, para los papás también, a ser apasionado por Dios, porque sin duda ahí se está gestando algo poderoso, poderoso. Los niños, los hijos que llevarán adelante este avivamiento que viene, no va a ser sino apasionadamente. Dios me ha dado la dicha, la gracia, la bendición de tener 2 hijos. Y esta es mi primer celebración del Día de la Madre. Pero ¿sabes qué? Hoy a la pregunta de por qué quiero ser madre o por qué soy madre, entiendo que la respuesta de Dios es no por mí, sino por ellos. Ahí está la clave. Yo me pregunto, mis hijos tienen 4 y 3 años. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera contestado la oración de esta sierva que oró, clamó, lloró, se angustió y mucho desde hace 10 años atrás? ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera dado la respuesta 7, 8, 9 años antes? La respuesta es muy simple. No sería madre de estos hijos que hoy Dios me dio, que tienen 4 y 3 años y que en ellos veo propósito. Porque te vuelvo a decir, la maternidad no se trata de mí, se trata de ellos. La maternidad no se trata de sentirme bien yo, se trata de que ellos lleguen a cumplir el propósito de Dios para su vida. Por eso quiero orar en esta mañana y quiero poner una oración, ahí en la pantalla va a aparecer esta oración que quiero que compartamos, que la hagamos juntas, así que madre ahí que estás o mujer que quiere ser mamá, levántate ahí de la silla, del sillón de donde hayas estado viendo esta palabra y repetimos esta oración, no porque tenga un poder de mantra o porque sea, no sé, algo mágico, sino porque hay poder en nuestras palabras y hoy nos queremos comprometer a ser las madres que Dios quiere que seas. Que Dios quiere que seas. Quiero hacer un apartado muy especial porque no puedo separarme de ese lugar en el que yo estuve tanto tiempo. Y quiero hacer el apartado pensando en aquellas que todavía no lo son y lo desean ser. Yo sé que estos días de la madre son días que uno quisiera arrancar del calendario. Quisiera pasar del sábado al lunes, no tener que pasar el domingo del Día de la Madre. Te lo dice una mujer que lo pasó y lo padeció por 10 años. Yo sé lo que es ir al templo, ahora no podemos ir al templo, pero yo sé lo que es ir al templo en el Día de la Madre y antes de ser pastora, cuando iba al templo como un miembro más de la iglesia, en la iglesia de donde venimos, en Pueblo Nuevo, sé lo que es antes de que termine la reunión irme, porque no soportar el dolor de lo que no habías llegado a hacer. Así que yo te entiendo. Y quiero orar por tu vida para que se te pueda revelar en tu vida y en tu corazón que vos fuiste llamada a ser madre, madre de multitudes,
y que tal vez, no lo sé, por los designios de Dios tal vez no tengas o no vayas a tener, no sé, esos hijos tal vez naturales que le pedías a Dios. Pero Dios te dio hijos espirituales a montones. El día que a nosotros, que ahora se cumplió un año en estos días, de que recibimos ese llamado, bendito llamado del juzgado, para decirnos que nos presentemos, para contarnos la historia de 2 hermanitos que iban a ser nuestros hijos, ese día que recibí el llamado, lo recibí en este lugar sirviendo a Dios en la oficina. Terminaba, hacía 10 minutos que había terminado una entrevista con una mujer que se va a acordar quién es, no la voy a nombrar, y hablamos de la importancia de entender que Dios nos llamó a ser madre espiritual de muchos. Lloramos juntas, nos abrazamos, podíamos hacerlo en ese momento, nos abrazamos, oramos y declaramos que Dios nos ponía como madre de multitudes, madre espiritual de muchos. 10 minutos después recibimos ese llamado. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios puso algo en vos, mujer. Es un honor ser mujer. Es una honra ser mujer. Es una bendición ser mujer, y no porque podés crear vida, porque muchas de nosotras tal vez nunca podamos tener hijos biológicos en nuestro vientre. No pasa por ahí la bendición. ¿Sabes por dónde pasa? La bendición pasa porque tenemos la posibilidad de ser herramientas de Dios para cambiar realidades y herramientas de Dios para conducir a esas personitas que Dios nos confió en las personas que van a lograr y van a llegar a ser los avivadores que Dios está creando en cada uno de ellos. Estoy segura que la generación que está naciendo es una generación de avivadores. Por eso hay tanto deseo de que salga ley como la ley del aborto, porque hay que matar a esta generación, porque Satanás sabe que está por nacer y están naciendo los avivadores. Pero nosotros, desde nuestro lugar espiritual en primer lugar, pero también civil, haremos lo posible para que estas leyes no salgan. ¿Por qué? Porque entendemos que en ellos hay propósito. Porque si hay vida, hay propósito. Sea cual fuese el origen de esa vida, sabemos que hay propósito. Y sabemos que hay propósito en ser madres, según el corazón de Dios. Te invito a que oremos juntas en esta mañana. Que repitas conmigo esta oración que va a aparecer también en pantalla. Que la podamos hacer nuestra. Y que podamos hacerla entendiendo de la importancia de lo que estamos haciendo. Oramos. Papito mío, Dios mío, quiero en primer lugar reconocer tu poder, tu señorío en mi vida. Te reconozco como mi todo. Y así como te reconozco a vos, también quiero reconocer que yo no puedo ser mamá a mi propia manera. Reconozco mis deseos egoístas. Reconozco que muchas veces quise proyectar en los hijos que me diste o que me darás mis frustraciones, tal vez un falso sentimiento de plenitud. Reconozco que hoy entiendo que la maternidad está en tu corazón como un instrumento de avivamiento. Porque tú, con los hijos que me des, sean de vientre, de corazón o de espíritu, serán los iniciadores del avivamiento que viene, el último avivamiento hasta que vos vengas. Prometo resguardarlos, prometo devolverte lo que es tuyo, esos hijos, y prometo esforzarme cada día en ser la mamá que vos querés que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amiga, termino diciéndote esto. El Espíritu será derramado entre nosotros. Entonces el desierto, tu vida, lo que hayas vivido, se convertirá en un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. Yo lo creo. ¿Vos lo crees? Tomamos esta palabra en el nombre de Jesús. Te bendigo y deseo que este Día de la Madre sea un día diferente, donde entiendas el rol tremendo y propósito y esta asignación que fue dada por Dios para ser instrumento de cambio en próximas generaciones.
Seguimos con Catedral Peques, porque también es un buen lugar, el complemento después de lo que hacemos en casa, obviamente, el complemento de la educación espiritual de nuestros hijos. Que Dios te bendiga grandemente.